aquí, porque hoy inauguramos un segmento en conjunto con nuestros aliados, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Interpanamá. Queremos hacer docencia, queremos llevar este espacio para que usted pueda conocer mayores detalles. Hace unos meses estuvieron por acá la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Interpanamá, hablando sobre una carrera que muchos desconocíamos. Y era una carrera enfocada a los videojuegos, a ese punto que atrae a las nuevas generaciones, a los jóvenes en estos tiempos. Y usted que nos escucha y nos ve hasta ahora, tanto por las frecuencias de Radio Panamá, como por la señal de Bocas TV, como por el canal de YouTube de Radio Panamá, y nos escucha en todo el país y en el mundo, queremos poner en contexto el tema, queremos hablar de esta industria de videojuegos, que es una licenciatura que se enseña en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Interpanamá, y que está creciendo con mucha fuerza en los últimos tiempos. Las generaciones han cambiado. Yo, por ejemplo, soy millennial, y yo en mi época lo que hacía era yo jugar los videojuegos frente a la máquina, frente a la computadora. Luego vino otra generación que lo jugó online, en línea, y jugaba contra otras personas en diferentes partes del mundo de sus casas. Ahora hasta los jóvenes ven a otros jugar y se ríen de cómo los otros juegan como si fuera un mundo interactivo en el cual, por lo menos, aquellos de mi generación, eso lo veíamos en las cómicas. El mundo ha ido cambiando y cada vez hay más tecnología para los videojuegos, y es bueno que estén estos espacios, estas carreras, para poder desarrollar aún más el potencial de la población. Y en Panamá tenemos la oportunidad de poder aprender esta licenciatura, y imagínense que no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Está con nosotros el profesor Eduardo Sarmiento en esta jornada para poder intentar entender un poco más el tema. Eduardo Sarmiento, profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Interpanamá. Eduardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Leonardo, y al resto del panel, pues gracias por tenerme y por darnos la oportunidad de hablar un poquito sobre la carrera. Gracias por estar con nosotros. Al padre que nos escucha, al joven que nos está viendo hasta ahora, yo le pregunto, ¿de qué hablamos cuando se refiere a esta carrera de videojuegos, esta licenciatura en videojuegos, y que no solo se estudia en Panamá, sino que tiene carácter internacional? Bueno, la carrera en sí es una carrera tecnológica basada tanto en la programación, que es una habilidad dura, pero también hablamos de lo que se llaman las habilidades blandas. Tratamos de que los estudiantes tengan una formación humana centrada tanto en la idea de llevar lo que sea que estén haciendo afuera, no en el sentido de pues, exportar los productos también, pero también aprender sobre marketing, aprender sobre negocio, aprender sobre cómo agarrar estas ideas que son creativas y son programadas y llevarlas a que más gente quiera jugarlas. Como tú dices, los videojuegos son un producto que nosotros de niños jugábamos y la mayoría de los estudiantes que llegan tienen esa misma idea, pero hacerlos es un mundo bastante amplio. Si yo le pregunto por qué el videojuego se transforme, porque está pasando de un pasatiempo a un auge económico, a un futuro económico, a una forma de sustento para una persona. En el caso de Latinoamérica en particular, los videojuegos han visto un crecimiento explosivo en los últimos 10, 15 años, a tal punto que Latinoamérica era uno de los mercados más grandes para el consumo de videojuegos, pero no hacíamos videojuegos. Los videojuegos se hacían por allá lejos, en Japón, en los Estados Unidos, en ciertas partes de Europa. Eso ha cambiado. Y muchos más países están empezando a tener sus propias industrias y esas industrias están creciendo en un mercado que a nivel global genera más dinero que el cine y que la música. En ciertos años, más que los dos combinados. Entonces, es una cuestión de que es una fuerza económica que está creciendo exponencialmente. Chema. El temor, yo creo, de muchos en general, es yo entro a estudiar esto y ¿dónde van a estar mis oportunidades laborales? Al ser una carrera de esta naturaleza, no tengo que estar atado a que mi empleo esté en Panamá, ¿no? El ser un mercado o un oficio tan digital ofrece las opciones que desde tu territorio tú puedas trabajar a distancia y abre el mundo para las ofertas laborales, ¿o no? Claro. ¿Cuándo cae la pandemia? La industria de los videojuegos, de todas las industrias grandes de tecnología, fue una de las primeras en adaptar el trabajo remoto. Y cuando la pandemia termina, eso se mantuvo. Yo tengo ex estudiantes que se han graduado de la universidad, que han trabajado con empresas en Norteamérica, en Canadá, en varios países de Europa, desde la comodidad de sus casas. Es un mercado global y el mercado panameño tiene una mano de obra muy preparada. ¿Qué necesito para poder
estudiar esto? ¿Qué habilidades o, por ejemplo, también a nivel técnico, qué se necesita? Ok, la carrera es programar. Hay un cierto aspecto tecnológico. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes que llegan nunca han programado, no saben nada de código, no saben ningún lenguaje de programación. La universidad te enseña todo eso. Lo único que tú tienes que traer es las ganas de aprender. Y temas, por ejemplo, de diseño gráfico, de habilidades blandas, ¿eso influye? Claro que influye. Al final del día, cuando tú estás creando un producto creativo, y los videojuegos son un producto creativo, tú estás creando una experiencia que quieres que otras personas tengan. Tú haces una película porque quieres que la gente la vea. Tú haces un videojuego para que la gente lo juegue. Entonces tú estás creando una experiencia que va más allá de presionar botones. Entonces hay un cierto nivel de creatividad que es requerido. En ese camino, ¿cómo se forma este joven que tiene en su mente el decir, yo quiero entrar en la industria de los videojuegos? ¿Qué conocimientos voy a adquirir en medio de esta carrera? Y como el padre de familia, que muchas veces dice que vas a estudiar esta carrera si lo que haces es jugar, se puede adentrar en este mundo para decir, oye, mi hijo está formándose para poder crecer y tener su sustento económico, que es lo que a muchos les preocupa. Claro. Yo tuve una situación muy personal ahí también porque yo quería estudiar esto. Y yo, pues cuando yo me estaba graduando de la secundaria, la Universidad de Interpanamá no había abierto aquí en Panamá, así que yo no tenía opción de estudiar aquí en Panamá. Por suerte mi padre pues me ayudó, buscamos afuera, encontramos una universidad que pues podíamos costear y yo estudié en el exterior y regresé acá. Y la primera cosa es que uno debe entender es, si tú quieres entrar a esta carrera, busca cuáles son tus oportunidades, busca que sea algo que te apasione, porque programar es algo que se aprende, es como aprender un otro idioma. Hay gente a la que lees más rápido, hay gente a la que lees más lento, pero al final del día es algo que tiene que gustarte para que puedas aprenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué aprenden los muchachos? Aprenden programar, aprenden la lógica detrás de cómo funciona, aprenden sobre diseño, tanto gráfico como diseño de juegos, y aprenden múltiples lenguajes de programación. Y lo más importante para nosotros es, a lo largo de la carrera, ellos hacen proyectos. Esos proyectos los ayudan a ellos a aprender a trabajar con otras personas, a trabajar entre disciplinas, ya sea un estudiante que está haciendo código, otro que está haciendo assets digitales, ya sea modelaje 3D, animación, y es algo muy colaborativo. Y pues para el padre es recordar que esto es una industria. Sí, los videojuegos son entretenimiento, pero la industria de los videojuegos es un trabajo que no es sentarse a jugar todo el día. Lo contrario, mis estudiantes que más tiempo llevan en la carrera, menos tiempo tienen para jugar. ¿Cómo está la industria de los videojuegos en estos momentos? Ya no solamente las grandes empresas, se ha abierto un poco en ese sentido, ¿no? Hay cada vez estudios pequeños que sí, producen y generan, ¿no? Sí, y no solo generan varios de los juegos mejor calificados, tanto por la crítica como por ventas, este año fueron hechos por equipos de 3 a 10 personas, algunos 30 personas, que no son los tamaños que se veían antes, hace 6, 7 años, todos los juegos los hacían estudios de cientos de personas, eso ha cambiado. Y ya no todos esos estudios están en estas grandes oficinas llenas de computadoras, sino un par de personas con su equipo trabajando a veces de forma remota y crean juegos que todo el mundo llega a jugar. La gente, los estudiantes, además de graduarse a nivel nacional, adquieren un título internacional, porque Interpanamá es una universidad que viene desde Puerto Rico directamente. Sí, la Universidad Interamericana de Puerto Rico es una universidad centenaria que está basada en la isla de Puerto Rico, pero tenemos sedes en el exterior, tanto aquí en Panamá como en Filadelfia y en Florida en los Estados Unidos. Es más, los estudiantes tienen la opción de dar 2 años aquí en Panamá y continuar sus estudios en Puerto Rico o acá en Panamá si así lo desean. Entonces el título que se nos da y las certificaciones que tenemos como institución son estadounidenses. Y ahora que mencionas esa parte, el tema del idioma, ¿cómo se maneja esta industria? ¿Cómo es esa parte? Bueno, la industria se maneja en varios idiomas porque, como te digo, ya está creciendo mucho más allá de los Estados Unidos. Pero la universidad enseña pues, inglés como parte de la carrera y se da español como parte de la carrera, siendo una entidad puertorriqueña. Pero las clases acá en Panamá las damos en español. Okay. Si Manolo tiene un familiar o alguien que nos escucha tiene un familiar que quiera estudiar esta carrera,
llega a la universidad, ingresa a la misma. ¿Cómo es el proceso para poder adentrarse en el mundo de los videojuegos? Porque a mí me hablan de que yo voy a enseñar una carrera de videojuegos, y voy a estudiar la carrera de videojuegos y directamente pienso en que me voy a sentar, como usted dijo, a jugar todo el día, y eso no es así. Ajá. Bueno, cuando uno se inscribe a la carrera, se matricula, hay una combinación de carreras especializadas, las carreras de programación más duras, más explícitamente videojuegos, y están las carreras generales que todas las universidades debemos dar. Si un estudiante está interesado, si alguien está interesado, puede contactarnos al número de teléfono de la universidad, que es el 310-0912, 310-0912, o por nuestras redes sociales en @interpanamá en Instagram, para buscar más información. Porque ahora estamos presentando pues, múltiples más carreras a nivel Panamá, y también los estudiantes pueden matricularse desde aquí en Puerto Rico. Y ahora que, al ser una universidad extranjera, el calendario, ¿cómo es el periodo de clases? Nuestros periodos de clases se manejan en 2 semestres, empezando uno ahora en enero, que termina en julio, y luego otro que empieza en agosto y termina en diciembre. ¿Y la carrera como tal, cuánto tiempo dura? La carrera está estimada en 8 semestres, que es más o menos 4 años. Los estudiantes, al ser una institución estadounidense, tienen un cierto nivel de control sobre qué carreras dan en qué momento. Hay un cierto número de créditos que cada carrera vale y ellos deben tomar. Así que en teoría un estudiante puede tomar más clases en un semestre, menos en otra, pero eso depende mucho y nosotros tratamos de guiarlos con esa parte para evitar que se acumulen ciertas cosas. Y es completamente presencial. Las clases son completamente presenciales si estás dando una clase aquí en Panamá. Hay clases que pueden dar los estudiantes en línea desde que se dan en Puerto Rico y el estudiante se conecta desde acá. Pero las clases en Panamá son 100% presenciales. Oiga, profe, yo quiero hacer una pregunta bien seria y bien puntual. Años atrás, cuando mi sobrino estaba más joven, que él jugaba estos videojuegos, él como que se emocionaba y le daba como una... Yo decía que le estaba dando epilepsia, pero no le estaba dando epilepsia. Okay. Pero se ponía... Se exaltaba. Sí, se saltaba y hasta babeaba como los perros de Pavlov. Bueno, y la pregunta es seria. Ajá. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Es el efecto ese que le puede dar esos ataques en la emoción de... Bueno, muchos videojuegos usan colores y música bastante pues preparada para que a los niños les guste, así que tal vez era la emoción del momento, como un niño que se emociona mucho. ¿Usted nunca jugó un videojuego, viendo una pues? película. Yo jugaba Cuberto. ¿Y qué le pasaba Cuberto cuando jugaba eso? Pero nunca llegaba a esos Es que extremos. su generación Sí. no jugó videojuegos. Atari. Ah, bueno, ¿y entonces? Atari. Usted jugaba con el patito a matar con la pistola que le pegaban al patito, Sí, pobre. y los aviones que disparaban hasta ahí, no pasaba ahí, ¿no? Lo que- Y el sapo. Bueno, sí. Lo que me Pero queda sí en le la dan mente- esas emociones que lo... A la gente le emociona, Sí. eso es verdad. Cuando yo era niño, yo era de esos que se quedaba despierto toda la noche en la computadora. Dije, un turno más, un turno más. Yo sigo jugando PlayStation a esta edad. A los 34 años sigo jugando PlayStation y me enojo con la computadora porque pierdo en un partido de fútbol. Eso pasa bastante. Sí, es que a mucha gente lo sigue haciendo. Hay gente que usa los videojuegos ahora para desestresarse, pero lo interesante de todo esto es que hay gente que vive en la industria de los videojuegos. Ujú. Si uno se gradúa de esa industria en Panamá con el título de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Interpanamá, puede trabajar a nivel local. 100%. Puede trabajar a nivel local y en el extranjero. A nivel local, ya tenemos varios estudios que han estado sacando videojuegos panameños. El año pasado, un compañero profesor de la universidad. Él estuvo aquí hace unos meses. Ricardo, Sí. Ricardo o José. Creo. Los dos han sacado ya un juego. José José. Fernando es el que vino la última Ajá, vez. él. Pero otro profesor, Ricardo Noriega, el año pasado sacó un videojuego que tuvo éxito internacional que se llama Bittersweet Verde y a él le ha ido bastante bien. Y ya cada día hay más y más estudios panameños que están buscando gente que tenga esta especialidad, ¿no? Y hasta ahora somos la Pero es única que universidad. más que el videojuego es la aplicación de la tecnología. Lo que el videojuego es como el enganche, ¿no? Pienso yo. Es la aplicación de nuevas tecnologías para un montón de trabajos, de aplicaciones para ciencia. No se puede empezar por ahí, ¿no? Sí, claro, pero igual la industria de videojuegos es una industria que está llevando Muy a cabo grande. millones de dólares. No, sí. Sega, la marca, creo que Sega, la marca Sega que... Master System. Era en mis tiempos de Ah, por acá. Yo no entendía qué era. Master System, sí. Sega, ¿Sí o no, profe? la Master empresa System, que sí. desarrolla No el tuvo famoso uno. juego Grand Theft Auto. No, ese es Rockstar. Rockstar. ¿Y Sí. Sega qué hace? Sega hace los juegos de Sonic.
Me aquí una persona, yo llegué al Pac-Man. El Pac-Man también era un videojuego. Pac-Man es un Sí, el videojuego. que Todavía come hacen. todo, ¿no? Sí, todavía Sí. hacen Pac-Man. Y sigue, Tiqui, siendo, tiqui, tiqui, y tiqui. sigue generando ingresos para la persona que lo ellos, creó. sí, creo que siguen sacando versiones nuevas. Imagínese. Pero la gente que creó el Rockstar, la gente que creó Grand Theft Auto, que es ese juego de la persona que vive en una mala vida, vive la persona, pero la vive, ha trascendido generaciones. Ese juego, creo que el último salió como en el 2015 y sigue siendo uno de los juegos más vendidos cada año. Grand Theft Auto es uno de los juegos que más ingresos ha generado. Yo creo que es uno de los productos de entretenimiento que más dinero ha generado. Es bastante impresionante, la verdad. Inclusive me acuerdo cuando empezó con la cámara aérea, que era la primera versión, que uno jugaba y casi no veía a la persona, hasta las últimas que parecía que estuviese adentro de la pantalla. No, claro. Aunque, nada más para tocar el punto de Manolo, los videojuegos no son solo entretenimiento. Hay un punto más allá. La tecnología que se usa en videojuegos para la simulación se usa para entrenar pilotos, se usa en medicina. Claro. Cuando se habla de realidad virtual, la gente piensa en los cascos esos y en los videojuegos de eso, pero cuando los estudiantes aprenden acá en la universidad sobre el uso de realidad virtual con los cascos que tenemos, varios de los ejemplos que vemos son los usos médicos que se le da a la realidad virtual, los usos La educativos. robótica médica. La robótica es otro tema que yo doy una clase en la universidad que me encanta, que se llama Tecnologías Emergentes, donde hablamos de, pues cambia un poquito año tras año, pero usualmente me gusta tocar realidad virtual, realidad aumentada, robótica. Este año hablamos de modelos de lenguaje, que es lo que se llama inteligencia artificial, como la gente le dice. Y son temas que están muy cercanos a lo que nosotros hacemos y que tienen un impacto enorme en las tecnologías que se desarrollan en el mundo. Profe, ¿ha venido algún estudiante que quiera hacer, por ejemplo, un videojuego sobre la política local? Oh, sí. A los estudiantes les encanta agarrar lo que ven a su alrededor cuando se trata de inspiración. Y nosotros, especialmente cuando vienen noviembre y las fiestas, nosotros tratamos de enfocarlos a que agarren esa energía y la vuelvan una idea, ¿no? En especial porque si tú estás haciendo un videojuego en Panamá, tú quieres que la gente vea eso, ¿no? ¡Ey! Esto es muy panameño. Tal vez no de la forma que uno se imagina de inmediato, pero los estudiantes tienden a tener unas muchas ideas que están muy conectadas a lo que viven en su día a día. ¿El semestre está por comenzar o ya comenzó? El semestre está por comenzar. Este semestre lo empezamos el 26 de enero. Las matrículas siguen abiertas y nosotros tenemos matrícula tardía. Así que los estudiantes tienen un chance todavía, como la primera semana que iniciamos, para matricularse aún. ¿Panamá puede ser catalogado como un hub creativo? Panamá es un hub creativo y tecnológico. Es decir, que desde aquí exportamos profesionales para poder desarrollar en esta industria tecnológica, pero también de videojuegos. Sí, Panamá está posicionado en una posición geográficamente muy importante para la región, pero también nos hemos convertido en un centro tecnológico y de conversación y compartimiento de tecnología y de ideas. Aquí en Panamá, por ejemplo, se organizaron los LATAM Game Shows, que fue un show para mostrar juegos que se habían hecho en Latinoamérica, y eso se presentó y se grabó y se hizo en vivo aquí en Panamá. Entonces, Panamá está posicionado como un nexo para la industria a nivel de la región de Latinoamérica y el Caribe. Chema, ¿usted no quiere hacer un videojuego sobre la política local? Un videojuego de la Asamblea Nacional. Sí, imagínense, los 71 diputados y tiene que manejarlos uno a uno. Pero eso sería como para mayores de 18 años. También, porque usted le puede agregar toda la... Tenebroso. Sería un poquito político, sí. Tenebroso. Usted le puede agregar toda la ciencia y que le con quiera mucha meter. Sangre y mucho gore. Ortopedia y traumatología, claro, la negociación. Yo trabajé en un proyecto para una entidad gubernamental que quería un juego educativo sobre cómo salvar agua y cosas así. Al final, si hay un espacio, hay una idea. De que se puede hacer algo, se puede hacer algo. Claro, eso es un buen enfoque sí. con los temas de cambio climático y demás, temas de salud pública. Salud pública, enseñarle a los niños, hey, cierra la llave cuando te cepillas los dientes, o qué pasa con el agua cuando se va a tu casa. Esas cosas son importantes y es un mercado. Y son cosas que tal vez el niño no entienda si ve un video o si le pones un párrafo de texto, pero si es interactivo, lo asimila mejor. La gente aprende mejor si pones tus manos en algo y lo entiendes. Es una forma de aprender muy, muy particular. El padre de familia que nos escucha a esta hora y nos ve, o el joven que nos escucha a esta hora, le va a interesar cuánto puede llegar a ganar mensualmente trabajando de esta profesión.
No, eso ya depende de la región donde uno trabaje, pero en promedio se están ganando buenos salarios trabajando en Estados Unidos, en Europa, o gente que trabaja, un estudiante que se graduó y trabajó con una empresa en el sur de Francia y estaba ganando, no me dijo los números exactos, pero estaba ganando bastante bien para un salario panameño. Y digo, en Francia tal vez era un salario promedio, porque el costo de vida ya es más alto, pero él no tenía que pagar ese costo de vida. Así que ese salario acá le salía mucho mejor. Muchas veces hablamos de que estamos sobrepasados de la cantidad de abogados, de administradores de empresas, de la cantidad también de licenciados en contabilidad y demás que hay en el país. ¿Estamos en un momento en que va en aumento el requerimiento de los profesionales en la industria de los videojuegos? Tal vez no los requerimientos, pero sí la cantidad de gente interesada ha aumentado, porque no solo en videojuegos, pero la programación en general es tan importante para el mundo moderno. Y mucha gente que quiere programar no sabe cómo o a dónde o para qué. Entonces, mucha gente llega a la universidad y quieren programar, no saben cómo, pero quieren programar y quieren hacerlo para algo que les guste. Porque mucha gente programa, y yo lo he hecho, programar bases de datos no es la carrera que a uno lo llene de pasión, ¿me explico? Pero los videojuegos son algo que a mucha gente le apasiona. Así que sí hay bastante como movimiento, por así decirlo, en la industria de los videojuegos en Panamá ahorita. El crecimiento se está empezando a dar y cada año lo veo más y más. ¿Cuánto cuesta hacer un videojuego? ¿Cuánto cuesta hacer un videojuego? Bueno, depende de qué tamaño quieras y también de cuánto dinero vayas a gastar en las gráficas. Un juego que se vea tan realista que te sea difícil distinguirlo es mucho más caro que un videojuego que se vea como los videojuegos más viejos, que son pixelados, que tienen un arte más como hecho a mano, que todavía son populares. Pero yo he visto videojuegos que se hacen como entre $20 a $50,000 por lo bajo, y estoy seguro que los que están haciendo el próximo GTA están gastando millones, si no es que cientos de millones de dólares. Mi hermano menor el otro día me contó que entró a una página de las que él entra porque vive en la computadora y trabaja en la computadora y se descargó de 20 a 30 videojuegos en una oferta. Y no es que son videojuegos como el Grand Theft Auto o como el juego de fútbol mejor conocido como EA Sports o demás, no. Son juegos pixelados que parecen como los que se jugaban antes. Y que a los nuevos y a los jóvenes les está interesando más ahora jugar ese tipo de juegos conectados online que jugar solos frente a una computadora o a una máquina. No solo es el aspecto de la conexión global, pero volviendo a la primera parte un momentito, hay un auge ahorita en lo que se llama videojuegos retro, que es arte de videojuegos hecha como si fueran videojuegos de los 90s, inicios de los 2000, pixelados, a la antigua, por así decirlo, mecánicas más sencillas, pero con un énfasis un poco más grande en otras partes. La historia, la mecánica, la profundidad del juego como tal es algo a lo que el desarrollador le puede poner más atención si pone menos atención en que las gráficas se vean más y más impresionantes, ¿no? Y también requiere menos gente, menos tiempo, porque al final lo que hace que los videojuegos cuesten tanto y tarden tanto en salir es usualmente el aspecto gráfico del juego. La parte creativa y la parte de la jugabilidad usualmente es mucho más sencilla de hacer porque es más código que otra cosa. Armar un videojuego son códigos, hay que aprender a programar. Hay que aprender a programar. No es que yo me siento a la computadora, pongo la imagen de Manolo y lo recreo. Sería mucho más fácil, pero no, lamentablemente. Aunque hay plataformas que nosotros usamos que te dejan hacer ciertas cosas sin que tú toques código. Es más, la universidad hace de vez en cuando unos veranitos donde enseñamos a niños menores en edad de escuela cómo hacer juegos. Y estos niños no se ponen a escribir código, pero con las plataformas que hay pueden hacer alguna que otra cosa usando estos programas sin tener que programar. Me escriben por el canal de YouTube Raúl Jaén, Pac-Man World Repack es la última versión de Pac-Man. Saludos. Tengo otro comentario, me dicen personas aquí por el otro canal de Radio Panamá. Buenos días, yo jugué al Pac-Man y también al Atari. Bueno, esto habla de... A la gente le gusta Pac-Man. Y hay mucha gente que también habla... El Tetris no es un juego... Oh, el Tetris. ¿Sí? Yo creo que el Tetris fue uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos. El Tetris era con este muchacho camarógrafo que está en Canal 11, Noriel Torres. Se la pasaba jugando Tetris allá en Telemetro. Es mucha gente.
Eso era como muy adictivo. Como venía en todos lados, era sencillo. Sí. Tetris fue uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos cuando salió. Y siguen estableciendo récords. Todavía hay gente que Todavía. compite. Todavía es esa. Esa es el otro aspecto de la industria de los videojuegos del que se habla bastante, que es las competencias. Pero la idea de esports, la gente se imagina un par de juegos muy específicos. La gente piensa en Call of Duty o ese tipo de juegos más competitivos. Hay competencia en el mundo de los videojuegos en todo. Tú puedes buscar cualquier juego y hay alguien buscando cómo hacerle una competencia. Dice otro usuario en el YouTube, el GTA Grand Theft Auto 5 en venta superó al Tetris, pero igual mantiene muchas altas ventas. Sí, pero Tetris salió como 30 años antes que el Grand Theft Auto 5. O sea que eso fue el tiempo que tardó que un videojuego lo venciera. ¿Qué otras capacidades se desarrollan en la carrera? Para aquel padre que el hijo le dijo quiero estudiar videojuegos o lo ve sentado frente a la computadora todo el día y ya está cansado de verlo ahí y le dice quiero que estudies, esto puede ser una opción. Ok. Bueno, nosotros tratamos, yo cuando pienso en cómo doy las clases que doy, yo trato de enfocar todo en 3 pilares. La programación, el aspecto de venta, de no el producto, sino tú como persona, cómo te vendes como un programador y un profesional, pero también las habilidades de cooperación. El videojuego es una industria sumamente conectada. Tú tienes que trabajar con personas de múltiples disciplinas, porque solo programar no es todo. Y necesitas gente que haga arte, necesitas música, necesitas alguien que sepa narrar y escribir una historia. Y todas esas cosas requieren de mucha cooperación, mucho trabajo en equipo, que es algo que se tiene que enseñar. No todo el mundo sabe trabajar de forma cooperativa y no todo el mundo quiere a veces. Dice Fran en el YouTube, las consolas es para nosotros los viejos, no sé qué edad tendrá Fran, ¿qué nos dice de la revolución y éxito de los Dark Souls? ¿Qué son los Dark Souls? Los Dark Souls son una serie de juegos más que nada para consola y son bastante populares. Creo que son Dark Souls, juegos como Elden Ring, que se hizo bastante popular. Son juegos de acción. Creo que lo que los hace o que los hizo pegar dentro del mundo de los videojuegos como producto, que los hizo como algo de lo que la gente habla y que se imita, fue que fueron juegos que aumentaron la dificultad bastante para el tiempo en que se crearon. La gente no estaba acostumbrada. Los juegos tenían esta tendencia a agarrarlo a uno de la mano y decirle, ven, yo te llevo. Y Dark Souls básicamente echó eso a un lado y dijo, no, tienes que aprender. Y a la gente le gusta la dificultad. ¿Por qué regresó el Mario? Porque Mario nunca se fue. Ajá. Yo creo que es una cosa de que Mario no se fue, Mario siguió ahí, pero a medida que uno crece, uno dejó de prestarle atención un poquito y Nintendo logró recapturar un poquito la imagen de Mario en los últimos juegos que hicieron y la gente empezó, los adultos más que nada, empezamos a prestarle atención de nuevo y justo por ahí sacaron la película y creo que fue bastante popular. Pasa lo mismo con Sonic ahora, que acaban de relanzarlo. Sí, las 3, creo que van como por la tercera película ya. ¿Qué películas tan populares? Mi sobrino la edad que tiene no ha tocado un solo videojuego en su vida todavía, él tiene como 6 años. Obsesionado con Sonic. Me pidió juguetes a Santa de Navidad de Sonic. Y yo dije, tú nunca has jugado Sonic. ¿De dónde sabes esto? Y le dije, las películas. Y claro. dije, Para la audiencia que pregunta a esta hora y tiene las dudas, ¿dónde pueden contactar a Interpanamá para poder preguntar sobre la carrera, matricularse y obviamente escuchar las otras carreras que tiene la universidad? No, claro, pueden llamar a la universidad al 310-0912, eso es 310-0912. Pueden contactarnos por WhatsApp al 6633-6936, ese es 6633-6936, o en nuestras redes sociales, Instagram, en @Interpanamá. Por cualquiera de esos medios que nos contacten les podemos dar más información. Pregunta aquí un oyente que es pixelado. Pixelado. Cuando uno piensa en los videojuegos así como del Atari, que son como muchos cuadraditos, esos son píxeles y básicamente se le dice a ese estilo de arte pixelado. Como la película esta. Pixels. Sí. Sí, exacto. Tú estás en nada, Leo. ¿Ah? Observo que estás en nada. Yo no miro. La última poco. película que vi cómica fue Zootopia 2. Ok. Esa sí. Estaba buena. Está buena. Así se lo digo. Zootopia, gracias. Sí. Me distrae completamente de todo. No, pero ¿Por me qué di cuenta mira que así? el señor Manolo es el más gamer hasta ahora, porque Sí. es el que más preguntas me ha hecho. ¿Por qué me mira así? ¿Le extraña No. que yo mire Zootopia? No. ¿No? Además, eso suena muy feo. ¿Qué cosa? Ese nombre. El nombre. Pues se llama la película que quiere que le diga. Y a su vez,
Los personajes favoritos son los osos perezosos. Ok. Sí, Oye, que en las consolas demoran en enormes donde enseñar. uno tenía un timón y empezaba a conducir Eso ahí sigue todavía. en la avenida Ah, sí, central. Y sí, eso bueno, se llena. eso se llena. Se Ahora- llenaba, pues no sé ahora. No, todavía la gente, le Sí. digo, lo que antes era, ahora es popular de nuevo. Las máquinas esas de arcade grandes Ajá, son esas. populares todavía. En la avenida central. Sí, sí, Y sí. el sapo, cuberto, ese. No, ese era Frogger. Ese es Froggerty, Ajá, Froggerty, el que eso tiene que cruzar mismo. la calle. Bien popular Sí. también. Nos repite los números de la universidad, por favor. Sí, los Ahora números es que de va a la- hablar de la rana. Ahora se pone, ahora se entusiasma usted. Invita a la gente y luego Puede- los larga. Siempre Puede trae contactarnos al 310-0912, 310-0912, por WhatsApp al 6633-6936. Ese es el 6633-6936. O por Instagram en @interpanamá. Hay unos juegos que me salen en la publicidad del Instagram de que Ajá. habla, uno se llama House of Power, sé tu presidente. Ah, Y me hacen entrar, yo caí 2 veces, ya entré 2 veces al juego, Ajá. empiezo a jugar y me dice, para seguir jugando tiene que esperar 5 publicidades o pagar tanta cantidad Esa de es plata. ok, cuando uno monetiza un juego, hay varias formas de hacerlo. La más normal es, hey, aquí está mi juego, dame mi dinero. Ujú. Pero en especial en el celular, la gente tiende a no querer gastar dinero en un jueguito de celular porque pagaría por eso. Así que como uno monetiza, como uno recibe dinero a cambio de su trabajo, Google y Apple permiten poner propaganditas así en tu juego, tú las dejas y cada vez que tú ves uno de esos, tú le das un par de centavos a la persona, un par de centavos, un par de centavos, y si tu juego tiene 1000 usuarios, ahí vas generando un retorno a la inversión de tiempo que hiciste en el juego, ¿no? Oye, hay uno que me aparece aquí cuando se me va la conexión. El del dinosaurio que se... Sí, que sube y baja. Un Es dato- aquí en la laptop. Un dato muy curioso, Ajá. Y que acelera. para los que vengan, ese es, recrear ese jueguito es el primer examen que pongo en programación 1. Ah, ok. Wow. Les digo, tienen que hacer esto, aquí está el arte, el arte de ese jueguito está gratis en línea y ya les enseñé las partes, solo que no les dije que son las partes, así que tienen que ver cómo lo recrean. Inter Panamá nos va a acompañar todos los lunes a partir de las 8:15 de la mañana y me gustaría que la semana que viene pudiéramos traer otro juego como la vez pasada para jugar con la audiencia y que Ok. vean lo que se puede hacer desde la universidad, ¿no? Ok. ¿Tenemos? Para poder hacerlo. Sí, ok. Nuestros estudiantes tienen bastantes juegos que ellos han hecho. Eduardo